¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Necesitas conocer estrategias de marketing digital para aplicar al e-commerce? Como te dije, mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial te voy a explicar 7 estrategias para aplicar al comercio electrónico o al e-commerce, como también se llama. Pero antes de ello, quiero avisarte que al final del video vamos a ir con un regalo, así que bueno, te invito a que lo veas por completo y nos ponemos a trabajar. Muy bien, antes que nada vamos a definir qué es e-commerce o comercio electrónico. Para decirlo de una forma sencilla, básicamente es comercializar productos o servicios, ya sean productos físicos o digitales, a través de internet, a través de medios digitales. Esto tiene una gran ventaja, que no depende de tener una tienda física para hacer la venta de los productos, sino que también se pueden vender a través de páginas web, a través de las redes sociales, en fin, ya vamos a ir hablando de ello. ¿Qué tipo de comercios electrónicos o de qué tipo de e-commerce se puede encontrar? Por ejemplo, empresa a empresa, empresa a consumidores, consumidores a empresa, consumidores a consumidores, en fin, hay muchísimos métodos de venta y compra en este caso, que se pueden dar en lo que sería el e-commerce. Pero no te preocupes por ello, vamos a avanzar sobre todo con las estrategias. Unos puntos importantes a la hora de tener en cuenta si vas a hacer e-commerce de producto físico es tener previsto el tema del envío, si vas a vender en forma localizada o vas a vender a todo el mundo. Bueno, en fin, hay un par de condimentos a considerar. No quiero con ello hacer extenso el video, pero sí tenerlo presente de que si vas a hacer ese tipo de comercialización hay que prever un par de características previas. Muy bien, vamos con la primera estrategia. La estrategia de marketing digital, valga la redundancia, en redes sociales. Hoy sabemos la importancia de las redes sociales. Hoy casi es imposible tener un negocio si no tiene presencia en las redes sociales, porque justamente es el lugar donde la mayor tiempo pasa la gente en internet. Si bien la gente puede estar mirando películas como Netflix, la mayoría de las personas están navegando por ahí en las redes sociales, a veces buscando información, pero generalmente pasando el tiempo buscando entretenimiento o información. Por eso es muy importante tener una estrategia de marketing digital orientada al e-commerce basada en redes sociales. Y hay un dato no menor que ya sea Facebook como Instagram te permiten tener una tienda online, incluso sin tener una página web en el caso de Facebook. En el caso de Instagram te lo exige. Pero fíjense la importancia, ¿no?, de apuntar a redes sociales para comunicar esto de productos o servicios que vos estás vendiendo en forma digital. Las redes sociales tienen una gran ventaja, que no te cobran, vamos a decirlo de esa manera, por publicitar en forma orgánica, pero también tienen su mecanismo de publicidad, como es Facebook Ads, que cubre también la parte publicitaria sobre Instagram, y uno puede pagar publicidad para anunciar, para hacer que el público, el segmento que uno quiere hacer conocer sus productos y servicios, ya sea geolocalizado o para varios países, pueda conocer entonces su producto o servicio de una forma bastante accesible, mucho más accesible de lo que sería publicidad en televisión, en diarios y la publicidad tradicional de cartelería. Pero tener presente un dato no menor: la importancia de trabajar en redes sociales siempre tiene que estar orientado a crear base de datos. ¿Por qué? Porque de esa manera, una vez que la persona, los potenciales consumidores van conociendo tu marca, tu producto, pueden llegar a sumarse a una lista de correo electrónico, a un canal de Telegram, incluso a un grupo de WhatsApp, y de esa manera no tienes que volver a invertir en publicidad en el caso que hagas publicidad paga, o simplemente ya lo tienes fuera de la red social y le puedes promocionar o comunicar nuevas promociones, nuevos productos. En fin, es una forma mucho más personal el hecho de enviar un correo electrónico o comunicar a través de Telegram o WhatsApp. Segunda estrategia de marketing digital para e-commerce. En este caso vamos a hablar de lo que es el marketing de contenido. El marketing de contenido es fabuloso, lleva su tiempo obviamente, pero es muy lindo, muy interesante el hecho de poder escribir y dar información en torno a lo que sería tu negocio o tus productos en sí, y que la gente encuentre contenido, ¿sí?, relativo a lo que están buscando o que están necesitando, y asimismo se le está comunicando los productos o servicios que vos estás vendiendo. El marketing de contenido es muy importante a la hora de atraer y atrapar, sobre todo, en el buen sentido,
a los potenciales consumidores que el día de mañana te pueden llegar a comprar. Una de las principales herramientas es tener un blog donde se escribe contenido respondiendo de alguna forma, de alguna u otra forma, consultas o dudas que las personas hacen en Google, por ejemplo. Entonces de esa manera uno, al hacer un blog y responder ciertas preguntas, va a lograr un poco el posicionamiento, que ya vamos a ver. Esta es la tercera estrategia. Y de esa manera la gente llega a un blog y se va fidelizando con este portal de contenido, y asimismo le vamos comunicando que tenemos productos o servicios para ofrecerle a través del comercio electrónico o el e-commerce. Estrategia número 3. En este caso vamos a hablar de lo que es el posicionamiento, el SEO, el posicionamiento en las páginas de búsqueda, como sería Google, por ejemplo, o sea, la optimización de los motores de búsqueda. ¿Y qué es esto? Es justamente hacer todo un trabajo de estudio de palabras clave, de contenido, qué es lo que la gente está buscando en Google, por ejemplo, para armar una página, puede ser un blog o una página específica de un tema específico que responda a esas preguntas, y obviamente tiene que tener una intención de venta al comunicar el producto o servicio que puede tener que ver con la solución de ese problema que la gente está buscando. También es importante que el posicionamiento SEO tenga que ver con una búsqueda transaccional, o sea, alguien que está, por ejemplo, buscando zapatillas de determinada marca. Uno puede hablar de esas zapatillas, de las características, o de un auricular Bluetooth de determinada marca. Bueno, uno puede hacer al estilo review de esa marca, ir a buscar en los distintos portales donde se habla de ese producto y ofrecerlo, en este caso, por ejemplo, en marketing de afiliado a cambio de una comisión. Recordemos entonces que el posicionamiento SEO, o sea, optimizar las páginas para que rankeen, sobre todo en Google, es de suma y extrema importancia para el comercio electrónico. Obviamente lleva su tiempo posicionar páginas por ahí, conviene incluso buscar personas que ya están dedicadas a hacer posicionamiento, pero no descartes esta estrategia de marketing digital orientada al comercio electrónico, al e-commerce, como es el SEO. Hablemos de la cuarta estrategia entonces de marketing digital orientado a e-commerce, a comercio electrónico. Vamos a hablar un poco del email marketing, pero luego vamos a meterle el condimento también de un canal de Telegram, y ya me van a entender por qué. El email marketing, por lejos y por mucho tiempo, viene siendo la herramienta principal para comunicar en una forma personalizada con el potencial cliente o con clientes ya que hayan comprado, las promociones, ofertas, nuevo contenido, incluso para dar contenido de valor sin necesariamente vender. Pero es una herramienta espectacular a la hora de comunicarse con las personas fuera de lo que sería una red social, de pagar o no publicidad. Es justamente la lista que uno administra para comunicarle toda esta información. El email marketing se construye, en el caso del e-commerce y en la mayoría de los casos relacionados al marketing digital, a cambio de algo. La gente te va a dar el correo electrónico a cambio de o un reporte porque le estás explicando tips para cuidar la ropa, o a cambio de eventualmente un video tutorial donde se explica determinado. Bueno, justamente hay que tener en cuenta eso, que la forma tradicional y la más recomendada es solicitar el email de las personas, en este caso de los potenciales clientes, a cambio de algo. No descartes esta cuestión porque pedir por pedir el correo muchas personas no te lo van a dar. Una vez que tienes la lista de correo electrónico, es muy importante nutrirlo constantemente. Enviar correos con una frecuencia de 2-3 veces por semana, insisto, no siempre vendiendo, pero haciéndole saber al cliente o potencial cliente que tenés tus productos, que hay una oferta, un Black Friday, hay un 2x1 porque se termina el stock, en fin, o hay un lanzamiento. No te olvides del tema de la frecuencia. Y en este caso voy a tocar también lo que es el canal de Telegram, que hoy está creciendo muchísimo. El canal de Telegram es, llamémosle, el complemento perfecto del email marketing porque tiene muy buenas tasas de apertura. No es lo mismo que un grupo. En un canal de Telegram, las personas que integran un canal de Telegram no se conocen, simplemente pueden publicar los administradores, y es muy similar el efecto a lo que es enviar un correo electrónico. La diferencia es que tiene muy buenas tasas de apertura, incluso herramientas de interacción dentro del canal, como son encuestas, un chat grupal de voz que solamente pueden hablar los administradores. Se pueden hacer también compartir archivos grandes de hasta 2 GB. Pueden incluso dar una nota de voz en vez de audio. Bueno, en fin, tiene un montón de herramientas asociadas a esta muy buena aplicación como es Telegram. Entonces, tengan presente que email marketing, como la cuarta estrategia de marketing digital para comercio electrónico, para e-commerce, también se puede tomar a un canal de Telegram como efecto similar. Estrategia número 5
de marketing digital aplicado al comercio electrónico, al e-commerce. En este caso vamos a hablar específicamente de WhatsApp y de Telegram, pero a modo personalizado. Hoy muchísima gente necesita hablar con otra persona. También existen los chatbots, existen la forma de automatizar respuestas, pero no hay mejor técnica que responder en forma personalizada. ¿Lleva tiempo? Sí, pero cierra muchas más ventas. ¿Por qué? Porque, insisto, la gente necesita antes de comprar, antes de sacar su tarjeta de crédito, hablar con el dueño del producto o el vendedor y hacerles sus preguntas. Si tiene dudas, bueno, consultarlas y luego sí se puede llegar a cerrar una venta de una forma más sencilla. WhatsApp y Telegram como medio de comunicación personalizado no tiene otra competencia. Hoy Messenger también funciona muy bien, los mensajes directos en Instagram también funcionan súper bien, pero Instagram no tiene la cantidad de funciones como sí la tienen WhatsApp y Telegram hoy por hoy. Así que tengan presente, tener un número de WhatsApp, inclusive un WhatsApp Business o un número de Telegram o ambos es muy importante a la hora de cerrar ventas a las personas que todavía tienen dudas o consultas. Sexta estrategia de marketing digital orientada a comercio electrónico, al e-commerce. Esto de tener presencia a nivel ecosistema, como le llamo yo, que es estar en todos lados. Muchas veces pasa de que nos concentramos en un solo canal, por ejemplo YouTube, y nos olvidamos un poco de Instagram, nos olvidamos de publicar en Facebook, o nos olvidamos de enviar un correo electrónico. Gente, lo que más funciona es estar presente en todos lados. ¿Puede ser repetitiva la información? Sí, no lo recomiendo, por ahí vayan alternando qué es lo que se comunica o en una u otra red, pero siempre tengan presencia. Esto de estar a nivel ecosistema es como un dron que va siguiendo, en el buen sentido, al consumidor hasta que la persona se decide a comprar. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que nunca le compró necesita interactuar de alguna manera o ver su información 6 a 7 veces antes de tomar la decisión. Por eso, la importancia de una estrategia de marketing global a nivel ecosistema para estar presente en la mayor cantidad de lugares posibles. Y por último, la séptima estrategia, una de las más importantes, le diría la frutilla del postre, que es el remarketing o retargeting también, como le llaman. ¿Qué es esto? Es de alguna manera seguir comunicándole a la persona que mostró un pequeño interés, un interés intermedio sobre su producto o servicio, pero no terminó comprando. Ustedes sabrán que uno hace una búsqueda en Google, por ejemplo, ¿no?, de determinada marca de zapatillas o de auriculares, y enseguida le entran a aparecer publicidad de esa marca. Incluso uno está navegando en otra red y también le aparece publicidad. Bueno, justamente es de alguna manera ofrecer algo más de lo que la persona ya vio, dígase un descuento, dígase una bonificación para que la persona termine de convencerse a la hora de comprar ese producto, que tal vez fue a su página web o a su tienda o a su blog, vio la información pero no lo compró, o llegó al carrito de compra pero no terminó de cerrar esa compra. Justamente el retargeting o remarketing sirve para eso, para terminar de convencer a esa persona que todavía está dudando de comprar ese producto o servicio que estás ofreciendo. No me quiero olvidar de invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque de esa manera te vas a enterar de los próximos tutoriales. Y para ir cerrando este video, de alguna manera lo que sería un tour por estrategias para aplicar en marketing digital respecto de e-commerce, te quiero avisar que tengo un regalo, pero en realidad vamos a hacer dos regalos. El primer regalo es el acceso a una aplicación para crear micropáginas, como estás viendo en este momento en pantalla. Incluso en breve voy a dar un taller explicando cómo se pueden crear menús digitales con esta herramienta. Por ejemplo, para un restaurante o para hacer un catálogo de productos, es súper práctico. Te permito que accedas a la versión gratuita. El enlace lo vas a encontrar en descripción o en primer comentario. Si no lo encontrás, me decís: Seba, quiero acceder al primer regalo. Y el segundo regalo es un reporte, un ebook con 77 ideas de productos digitales para vender, justamente en época de crisis, de pandemia, que mucho le ha afectado. Como de alguna manera para interiorizarse y empezar a generar ingresos. Un reporte sencillo, ¿sí?, que puedes acceder a través de tu correo electrónico. También, descripción, primer comentario, accedes, y si no lo encontrás, me decís: Seba, quiero el segundo regalo, o los dos, no hay ningún problema. Te agradezco tu tiempo, te invito a que veas estos tutoriales que están apareciendo en pantalla, y si no, también en el primer comentario te voy a sugerir otros videos que te pueden ser de utilidad. Muchas gracias.